Todo el asunto está en cómo hacer dinero con nada, porque no necesitas dinero para hacer dinero. Todo el asunto se centra en cómo ganar dinero sin nada, porque no se necesita dinero para ganar dinero. Es una de las mayores mentiras. Antes de empezar, voy a presentar a Tom Wheelwright. Tom, en realidad, es mi asesor fiscal personal. Es un contador público. ¿Y cuántas personas en esta sala han tenido malos asesores? ¿Cuántas personas han tenido grandes asesores? Bien, gracias. ¿Cuánta gente tiene asesores que son unos cobardes y quieren que pagues impuestos? Esos son los peores asesores, ¿de acuerdo? Tom es, como la mayoría de vosotros sabéis, ya sea porque sois empresarios o contribuyentes, los impuestos son el gasto más grande. He tenido grandes asesores, pero Tom es el mejor. Y lo mejor de Tom es que lo hace simple y comprensible para que empresarios como yo lo entiendan. La razón por la que Tom es tan bueno en lo que hace es porque también es un empresario. Crea empresas y cosas así. Por lo tanto, me gustaría presentar a mi asesor Tom Wheelwright. La razón por la que Padre Rico, Padre Pobre es tan exitoso es porque básicamente es un libro de contabilidad. Eso es todo lo que es. Padre Rico, Padre Pobre es simplemente un libro sobre contabilidad. Y Tom ha sido uno de los mejores guías para ello porque así es como empezó. Cuando tenía 9 años, mi padre rico me dijo muy simplemente, me lo comentó porque estaba suspendiendo en la escuela. Mi padre pobre era el jefe de educación del estado de Hawái y mi padre rico era el padre de mi mejor amigo, el cual nunca terminó la escuela. La razón por la que nunca terminó la escuela fue porque su padre murió cuando él tenía 13 años. Por lo tanto, a los 13, Padre Rico se tuvo que hacer cargo del negocio familiar. Esa era la diferencia. Mi padre rico fue a la escuela de verdad. No tuvo maestros falsos. Verás, un falso maestro es alguien que no hace lo que enseña. Mi padre rico fue enseñado por sus contables, sus asesores fiscales, sus abogados, su banquero, sus corredores de bolsa. Él, a diario, estaba en la escuela real, en el negocio de los negocios. Una de las razones por las que abandoné mi programa de MBA fue porque los profesores eran falsos. Yo todavía era un piloto de la Marina. Acababa de regresar de Vietnam en 1973, cuando me inscribí en el programa de MBA en Honolulu. Estaba destinado en la estación aérea del Cuerpo de Marines de Kaneohe. Me senté en la clase del MBA y salió un profesor. El tipo era más joven que yo, porque yo ya tenía 27 años. Realmente no sabía de lo que estaba hablando, por lo que le hice una pregunta muy rápida. Le dije, ¿eres contable? Me dijo, sí, tengo un máster en contabilidad. Contesté, esa no es la pregunta. Soy teniente de la Marina. No me gustan esas tonterías, ¿de acuerdo? Insistí, ¿eres contable? Dijo, sí, tengo una maestría en contabilidad. Respondí, esa no es la pregunta. ¿Eres contable? Contestó, tengo una maestría en contabilidad. Volví a insistir, ¿has sido contable alguna vez? Me dijo, no, renuncié a ello por el programa del MBA. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y ese es uno de los problemas de los jóvenes de hoy. Van a la escuela con profesores que no saben de lo que hablan. Recuerdo cuando fui a la escuela militar, a la Academia de Nueva York, y le pregunté a mi profesor de cálculo. Le dije, ¿cuándo voy a usar este cálculo? Me dijo, no lo sé. Respondí, ¿por qué lo enseñas? Me dijo, porque me pagan. Y a día de hoy mi cerebro sigue hecho un lío por haber cursado 3 años de cálculo. No tenía ni idea de lo que estaba estudiando. Bien, de todos modos, Tom realmente me ha ayudado con cosas como esta. Pero Padre Rico, Padre Pobre trata sobre ingresos, gastos, activos y pasivos. Es todo de lo que trata. Una cosa más sería la palabra más importante para aquellos de vosotros que estéis en el negocio inmobiliario. Es el estado de flujo de efectivo. Eso es todo. Muy simplemente, Padre Rico, Padre Pobre, en el estado de flujo de efectivo dice que los activos ponen dinero en tu bolsillo y que los pasivos te quitan dinero del bolsillo. De esto trata todo el libro. La razón por la que la gente tiene problemas financieros es porque compran casas que cree que son activos, pero que en realidad les están sacando dinero de su bolsillo.
Mientras que yo compro una propiedad de alquiler y pone dinero en mi bolsillo. Esa es la diferencia. Esto es todo sobre lo que trata Padre Rico, Padre Pobre. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que el pasivo está bien, siempre y cuando esté produciendo un activo, porque todo se trata del flujo de caja. Sí, verás, la palabra activo es un sustantivo. Una casa es un sustantivo, pero no sabes si es un activo o un pasivo hasta que aplicas el verbo, que es el flujo de caja. Puedo tener una propiedad de alquiler que esté produciendo ingresos un día, pero que al quedarse vacante, se convierte, al día siguiente, en un pasivo. Eso es lo que le pasó a mucha gente en 2008. Fueron golpeados, porque los inquilinos se mudaron, perdieron sus trabajos o lo que fuera. Básicamente, todo Padre Rico fue redactado en 1997, hace 21 años. Y es muy preciso acerca de lo que se debe enseñar a los niños sobre el dinero. Esa es prácticamente su temática. Este de aquí es mi segundo libro, y fue llamado El Cuadrante del Flujo de Caja. Este es el cuadrante del flujo de caja. Repito que cuando tenía 9 o 10 años de edad, mi Padre Rico me estaba enseñando los activos frente a los pasivos. Luego empezó a enseñarme sobre los 4 tipos de personas en el mundo de los negocios. ¿Cuántas personas han leído El Cuadrante del Flujo de Caja? Bien, gracias. Para aquellos que no lo han hecho, muy simple. E significa empleado. Mi pobre padre siempre decía, ve a la escuela para conseguir un trabajo. Por eso son empleados. Mi madre quería que yo fuera un especialista, como un médico, un contable, un abogado o el dueño de una pizzería. Yo le dije a mi madre, sabes que soy un mal estudiante, nunca voy a llegar a ser un médico. Ella dijo, tienes razón, no vas a lograrlo. De todos modos, aquí es donde Tom entra, porque como Tom confirmará, los empleados pagan el 40%, y cuando todos estos chicos, que se están convirtiendo en empresarios hoy en día por haber dejado sus trabajos, o porque las universidades les enseñan a ser empresarios, se trasladan a un tramo impositivo más alto, sin educación financiera. Sin embargo, el propietario de una empresa con 500 empleados o más, esta gente paga alrededor del 20%. Esto sucede en todo el mundo, ¿verdad, Tom? En todo el mundo. Y estos tipos pagan el 0%. Así que, cuando tenía 9 o 10 años, y mi Padre Rico me preguntó, ¿cuál te gustaría ser? Bueno, es fácil. Aquí, ya sabes, esto es una piscina de tiburones. Estos tipos son inversores pasivos. Compran acciones, bonos, fondos mutuos, ahorran dinero. Estos son inversores con información privilegiada. Están dentro del acuerdo. Muy diferente. Fundamentalmente, cuando nos fijamos en estas diferentes tasas, es tan solo una cuestión de lo que el gobierno está recompensando, ¿verdad? Porque la ley de impuestos sencillamente es una serie de incentivos. Hay un incentivo para cosas como la creación de empleo. Así que estos tipos crean una gran cantidad de empleo y obtienen una gran cantidad de incentivos fiscales para hacerlo. O la creación de viviendas u hoteles o cualquier tipo de inversión, como agricultura. En definitiva, estos tipos reciben un montón de impuestos. O petróleo, gas o alimentos y cosas por el estilo, que está justo aquí. Estos tipos de aquí tienen muy buenas ventajas fiscales, porque hacen lo que el gobierno quiere que hagas. Quieren que pongas tu dinero aquí. Si pones tu dinero aquí, dirán, está bien, estamos felices de llevarnos tu dinero. La razón por la que estos tipos están tan arriba es porque están pagando no solo la parte de los impuestos de los empleados, sino que también están pagando la parte de los impuestos del empleador. Es por esto por lo que terminan con un tramo impositivo tan alto por cuenta propia. Y de nuevo, pasa en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Sí, los números pueden variar un poco, pero en general es así, porque el gobierno tiene que tener a esos tipos como socios. Por supuesto, porque estos tipos están haciendo lo que el gobierno necesita que alguien en el mercado privado haga, lo que el gobierno no quiere hacer. Por eso animan a la gente a hacerlo. Lo que ha sucedido con el proyecto de ley de fiscal de Trump es fascinante, porque estos chicos, el dinero tenía que venir de alguna parte, ¿verdad? Pues bien, estos tipos terminaron perdiendo muchos de sus beneficios fiscales. Estos tipos perdieron una gran cantidad de beneficios fiscales y de forma permanente, por cierto, no temporalmente.
Estos tipos han visto su impuesto de sociedades pasar del 35% al 21%. 40% de reducción de impuestos de inmediato. Tuvieron una gran reducción de impuestos. Estos tipos son las únicas personas en Estados Unidos que lo hicieron mejor que estos otros. Basado en, por ejemplo, una deducción de bienes raíces de una propiedad de $1 millón, pasando de $100,000 el primer año a $300,000 el primer año. De hecho, cuando hablé con Mike Maselli le dije, ¿qué se siente al tener ahora bienes raíces, con una mejor deducción del primer año que con el petróleo o el gas? Esto es lo que sucedió con la ley de 2017. De nuevo, los ricos se hacen más ricos. Este es el padre pobre y este es el padre rico. Y repito, estos tipos tienen información privilegiada. ¿Por qué me gustan los bienes raíces? Porque estoy en su interior. No quiero estar fuera. No tengo acciones. Podría tener algunas acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs, pero no me gusta estar fuera. Además, no obtendría beneficios fiscales. Básicamente estos son mis antecedentes. Practico lo que predico. Hago esto. Tom, ¿tengo activos? Muchos. Sí, y la razón por la que tengo activos es porque mi padre rico me enseñó jugando al Monopoly. 4 casas verdes, 1031 intercambio fiscal, hoteles rojos. Así que tengo hoteles rojos. Así es como llegué a los 500 empleados. Campos de golf, riquezas petroleras y oro. Mucho oro. Lo que él ha hecho es bastante sorprendente porque si lo piensas, cuantos más ingresos haces aquí, más impuestos pagas, ¿verdad? Pero cuantos más activos compras aquí, menos impuestos pagas. Así que, cuantos más bienes raíces. Además, Robert hace dinero de diferentes maneras. Ya sabes, con la venta de libros, con su negocio, y así sucesivamente. Lo que tiene que hacer es empujar ese dinero hacia los activos, o pagaría una tonelada de impuestos. Es realmente así de simple. Es justo a eso a lo que me dirijo ahora. Se llama el retorno infinito. En 1973, cuando volví de Vietnam, mi padre pobre quería que fuera aquí y obtuviera mi maestría, mi doctorado, como él lo hizo. Mi padre rico me dijo, ve aquí. Así que es donde fui, porque personalmente no me gustaba la escuela. Me gustaba la escuela militar. Me encantaba la escuela de vuelo, pero odiaba lo académico y a los profesores, porque no me gustan los profesores falsos. Y Tom y yo hemos estado enseñando esto por todo el mundo, ¿cierto? Así es. Y los peores profesores son los profesores de contabilidad, es verdad. A mí no me preguntarían ni desde un agujero en el suelo, ¿me entendéis? Lo que pasa es no entienden el flujo de caja, ¿verdad? Ese es el reto. No lo hacen. Porque operan con la definición de la palabra, en lugar de con la técnica o el beneficio útil de la misma. Esa es la gran diferencia. Es por esto por lo que con gente como Nancy Pelosi, Obama y muchos otros, nuestros líderes, el dinero sigue fluyendo hacia afuera. No distinguen los activos de los pasivos. Es por lo que vamos a la quiebra como nación. Si tienes una verdadera educación financiera, nunca necesitarás dinero y nunca pagarás impuestos. Pero eso no te lo enseñan en la escuela. Todo el asunto está en cómo hacer dinero con nada, porque no necesitas dinero para hacer dinero. Es una de las mayores mentiras. Cuando la gente dice que el dinero no te da la felicidad, tampoco lo hace trabajar en un trabajo que odias, ni pagar un montón de impuestos. No me hace feliz. Y ¿sabes? Estar en este lado me hace muy feliz, y me alegro de que haya gente a la que le gusta estar en este lado, porque a mí no me gustaba estar aquí. Quería estar aquí. A esto se le llama retorno infinito. Y Tom nos guiará, porque él es realmente mi supervisión adulta. ¿De acuerdo? Damas y caballeros, estamos en problemas. Estamos en un problema muy, muy grande. Y el problema es que nuestros hijos están saliendo de la escuela estúpidos y pobres. Ahora están saliendo más y más nuevas pruebas. Si un niño nace en una familia pobre, morirá pobre. No tiene ninguna oportunidad. Ese es el problema, porque la familia, la religión y la educación tienen más efecto sobre ellos que cualquier otra cosa, ya que la educación empieza cuando dejas la escuela. Y eso es lo que les digo a la mayoría de los jóvenes de hoy, especialmente a los millennials. Les digo,
Tu educación comienza cuando dejas la escuela. Y lo que la mayoría de los millennials están descubriendo es que no aprendieron nada en la escuela. Es por eso por lo que muchos de ellos están desempleados. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Fue porque no necesito dinero. Esa es la diferencia. Esa es la única diferencia. Si necesitas dinero, siempre serás lento aquí. Recordad, los beneficios fiscales provienen de más activos y cuanto más se utiliza el dinero de otras personas, ¿verdad? Por eso obtienes beneficios fiscales. Los bancos no obtienen beneficios fiscales por prestarte dinero. Tú obtienes beneficios fiscales por pedir dinero prestado. Por eso los beneficios fiscales son tan grandes. Porque todo ese dinero que Robert genera aquí, aquí y aquí, todo ese dinero puede volver aquí, puede volver al activo. No olvidéis que el libro de Tom se llama Riqueza libre de impuestos. Es por eso por lo que seguí cambiando de asesores. Algunos eran realmente buenos. Algunos son tipos de gran renombre. La mayoría de ellos eran estúpidos. Pero, de todos modos, sin la orientación de Tom, no podría haber llegado tan rápido. En definitiva, tienes que tener un buen e inteligente asesor con, como dicen mis amigos mexicanos, cojones. ¿Sabéis lo que quiero decir? Vas en contra del gobierno, pero no vamos contra ellos. Muchos asesores creen que debes pagar impuestos. Si algún contable te dice que debes pagar impuestos, despídelo inmediatamente. Te están costando dinero. Puedes llegar muy rápido si puedes dejar a un lado los impuestos legalmente. Estuvimos en Rusia hablando con unos cuantos empresarios rusos. ¿Qué dijeron? Dijeron que las leyes, en realidad, son solo sugerencias. Y la razón por la que tantos hacen trampa con los impuestos son estos tipos. Bueno, el reto es que si estás atascado aquí, porque en realidad mucha gente lo está. Si estás atascado aquí y no puedes hacer mucho porque no tienes un buen asesor que te diga cuáles son estas reglas, ¿qué vas a hacer? Quiero decir, a nadie le gusta pagar de un 40 a un 60% de impuestos. Por eso hacen trampa. Sin embargo, cuando estás aquí, no hay razón para hacer trampa, porque vas a pagar menos impuestos de todos modos, solo por el hecho de estar aquí. La gente tiene miedo de las auditorías. Estos tipos siempre son auditados, ¿verdad? No me gusta regalar mi dinero cuando no tengo que regalarlo y prefiero asociarme con el gobierno. Así es como yo lo veo, ¿de acuerdo? En 1971, como la mayoría sabéis, Nixon sacó al dólar del patrón oro y para poder crear dinero, tenemos que pedir prestado. Cuando algunos idiotas te dicen, sal de la deuda, es casi antiamericano, porque el dinero solo se crea cuando se pide prestado. Es por eso por lo que te lo dan. Quieren que pidas dinero prestado. Cuando estos planificadores financieros te dicen que salgas de la deuda, yo despediría a ese tipo. Le diría, hey, dime cómo endeudarme. Pero repito, esa es la diferencia principal entre padre rico y padre pobre. La deuda es buena, la deuda es mala. Es cuestión de inteligencia financiera. Es casi una adicción. Cuantos más activos compras, menos impuestos pagas. Cuantos más activos compras, menos impuestos pagas. Es peor que eso. Si no compro activos, pago impuestos. Si no pido dinero prestado, pago impuestos. Eso es lo que enseñamos. Yo no enseño a ir a la escuela, conseguir un trabajo y poner tu dinero en fondos de inversión. No soy tan cruel. Eso es cruel y un comportamiento inusual. Pero, ¿qué te enseñó la escuela sobre el dinero? Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, ahorra dinero, sal de las deudas, compra una casa y pon tu dinero en bolsa, 401k, fondos mutuos, ETFs y ahorros. Esa es una receta para el desastre. El consejo que le daría a la gente es que asuma que todo lo que sabe sobre el dinero es incorrecto. Siempre me asustó el dinero, ¿sabes? Me aterrorizaba. De hecho, a día de hoy sigo mirando la factura de todo. ¿La factura de todo? Si algo cuesta algo, quiero saber cuánto es. El dinero es una cosa aterradora porque es la única cosa en la vida que, ya sabes, la NFL no me va a dar la pelota y nunca voy a tener la oportunidad de jugar al golf. No puedo ganar en esos ambientes. Pero con el dinero, todo el mundo puede conseguirlo. Es el único lugar donde todo el mundo puede tener éxito.
¿Y qué viene después? Porque ahora puedo perderlo. Es un concepto aterrador. Como el poder. Muy pocos, alguna vez, consiguen algún tipo de influencia o poder, ¿cierto? Pero una vez que lo tienes, estás como, hey, ¿qué hago con esto? ¿Voy a hacer lo correcto con ello? Creo que la gente se retiene porque no estamos educados sobre el dinero. No sabemos de dónde viene. Tenemos un montón de desinformación al respecto. Nuestros padres nos aterrorizaron. Ya sabes, el dinero no crece de los árboles. Ahorra tu dinero y él te salvará a ti. Todas estas cosas que nuestros padres nos dijeron porque estaban enamorados o grabados con el mismo tipo de responsabilidades en torno al dinero. Correcto. No sé cómo conseguirlo. No sé cómo conservarlo. Y la tercera es la peor parte en la que estamos todos. No sé cómo invertirlo. Sí. Por lo tanto, la realidad es que algunas personas se vuelven buenas consiguiéndolo. Muy pocos, en realidad mucha menos gente, manteniéndolo, aunque probablemente más que consiguiéndolo. Estoy convencido de que hay un grupo de personas en América que ha aprendido a guardar el dinero, porque tienen miedo de perderlo. No quieren invertirlo, no quieren usarlo, no quieren... ¿Quién ni habla de esto? De cómo los blancos ahorran todo su dinero y sencillamente lo guardan y lo almacenan. Yo tuve un tío que enterró todo lo que alguna vez generó. Lo enterró en el patio trasero. Vaya. Mi otro tío era del tipo de persona que compraba trabajo duro. Era muy frugal, descendiente de italianos. Compraba bienes raíces, pero siempre compraba barato y vendía caro. En realidad nunca vendió nada, pero ese era el concepto. Comprar bajo, comprar lo más barato posible, lo más bajo, consiguiendo siempre un trato. Si había que conseguir cupones de alimentos, iba por esos cupones de alimentos. Si había una ayuda del gobierno, lo conseguía. Si era la sección octava y el gobierno pagaba, lo cogía. Estos dos tipos, aunque con mentalidades completamente diferentes, eran extremadamente frugales. Mi otro tío trabajaba en una refinería. Básicamente ahorró todo su dinero, pagó todo y salió de las deudas. Ese era su estilo de vida. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, pero ya había pagado todas sus deudas. Tenía todo pagado. Y eso es todo lo que yo tenía. Todo el mundo a mi alrededor era como, consigue dinero. Guárdalo. Guárdalo. No lo uses. Pero deberías invertir. Aunque nadie llegaba a esa tercera fase. Sencillamente, creo que somos un montón de gente que está dando vueltas por ahí, aterrorizada con la apariencia de que es escaso. Y no lo es. No hay ninguna escasez al respecto. Creo que se ha imprimido más dinero del que se había impreso en los últimos 100 años. Eso es una locura. Y sé de gente que tiene miedo de la burbuja en este momento. Están como, oh Dios mío, las cosas están demasiado caras. Los bienes raíces están caros y las acciones son demasiado. Ninguna de estas cosas ha subido en igual proporción a la cantidad de dinero que ha sido impreso. Si la impresión es así de alta, ya sabes, si la impresión es así de alta y la inflación de la que estamos escuchando hablar todo el tiempo es así de alta, tendrías que asumir que le queda, al menos, este camino por recorrer. Pero esto es solo porque la gente no lo entiende. Cuando imprimes tanto dinero, necesitas multiplicarlo por 9, porque el dinero que se imprime se puede prestar. Y cuando llevas tu dinero al banco, tan pronto como entra, el banco recibe una notificación. Y es, en ese momento, cuando tiene la capacidad de prestar ese dinero 9 veces. ¿9 veces? 9 veces. Ellos no guardan el dinero. Si pones $1 millón en el banco hoy, van a ser $9 millones en préstamos mañana. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es lo que se les permite hacer por sus regulaciones. Pueden coger ese $1 millón que les das, por eso les gusta tanto los depósitos. Pueden dar $9 millones en préstamos por ese $1 millón. Así es. ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 2? En segundos. ¿En un día pueden prestar 9 millones? Eso es lo que la gente no entiende y es lo que nuestros padres no entendían, ¿cierto?
Entonces, Bob o Betty salen y trabajan. Lo hacen realmente bien y ganan 200 de los grandes al año. Tal vez trabajan online haciendo ventas. La cuestión es que una vez tras otra, lo que hacen es comerciar con su cosa más valiosa. Es lo que hice yo durante 25 años, desde los 25 hasta los 51 años. Gastar mi bien más preciado, el tiempo, para conseguir dinero. Estaba aterrorizado cada segundo de cada día. Eso ha sido realmente lo que me ha impulsado todo el tiempo. El terror. A fin de cuentas, si lo desconoces, lo vas a temer. Sí. Siempre salía a buscar dinero. Aún así no gastaba nada porque estaba aterrorizado. Si no podía, o no se me ocurría cómo conseguir más, me preocupaba no poder seguir consiguiendo más. Por lo tanto, cuando conseguía el dinero, salía corriendo, gastando de nuevo mi más preciado bien, el tiempo, para llevarlo al banco. Y luego llegaban y lo multiplicaban. Me decían de ahorrarlo, pero ellos no lo hacen. Y así, cuando dejé de escuchar a todo el mundo, ya que todo el mundo tiene una opinión sobre el dinero, mis vecinos o mis tíos, empecé a preguntarme, ¿qué hacen ellos? Cuando dejé de estudiar a las personas que me influían y empecé a estudiar a los bancos, como Goldman, JP Morgan, KKR, hay una lista interminable de estos tipos. Si empiezas a estudiar a estos tipos, a Elon, estudia a Elon. Elon no mantiene ningún dinero en efectivo. Él piensa que todo esto es un chiste. Probablemente tenga razón. Entonces, ¿qué hace? Reinvierte todo. Él no está pagando deuda, está acumulando deuda. Pero Apple tiene deuda, Google tiene deuda, Facebook tiene deuda y tienen reservas de efectivo, que son las mayores reservas de efectivo en el planeta Tierra. Podrían pagar en efectivo por todo, pero no lo hacen. ¿Por qué se endeudarían cuando tienen todo ese efectivo? Exactamente. ¿Por qué lo hacen? Pongamos que soy Apple y quiero hacer una compra de $90,000 millones. Es lo que quiero hacer. Verdaderamente tenemos el dinero en efectivo para hacerlo. De hecho, tenemos ese efectivo y un 50% adicional. Sí. Realmente tenemos un montón de dinero en efectivo para hacerlo. Sí. Si cualquiera viene y te dice, está bien, hazlo, eso no es un evento deducible impositivamente. Lo que debemos hacer es mantener ese dinero e ir a pedir prestados $90,000 millones. ¿De verdad? Sí, a un 0,005%. Van a pagar menos de medio punto porcentual por esa deuda. Puede que lleguen a pagar un 1%. ¿A quién le importa? No importa. No les importa porque es una deducción de impuestos de todos modos. En ese momento tienen lo mejor de ambos mundos. Tienen su efectivo y tienen deuda. Mientras yo me desarrollaba, esa deuda costaba un 10, 12, 15 o 18%. Es muy barata ahora, porque imprimimos dinero. Nuestro dinero no es escaso, tal y como nuestros padres dijeron. Cuando estaba creciendo, entre los 10 a los 15 años de edad, te apuesto a que oí, si no lo hice 500 o 1000 veces, no lo hice ninguna. No somos dueños de la compañía eléctrica. Apaga las luces, muchacho. Todavía lo sigo recordando. Esto me lo contó mi madre. Me dijo que mi padre siempre había trabajado muy duro y que en un momento dijo, finalmente lo conseguí. Cuando lo hizo, tuvo que protegerlo. Se quedó atascado en la segunda parte, manteniéndolo. Es un apego emocional. No es algo racional, porque es ahora cuando lo acumulas. Te voy a contar algo. Para mí es difícil comprar pantalones vaqueros si no están en oferta. Y siempre me digo, no seas estúpido, hombre. ¿Para qué vas a esperar? Sí, claro. ¿Entiendes a lo que me quiero referir? Porque es realmente estúpido que me preocupe por eso. No estoy diciendo que no debas preocuparte por ello en la subida, pero tiene que haber un lugar donde puedas apagar ese interruptor. Creo que la desinformación es peligrosa. No es analfabetismo financiero. Es casi como si nos hubieran hipnotizado con un conjunto equivocado de reglas. La número 1 es que el problema es mayor con el apalancamiento que con los grandes gastadores. Pero esto lo hemos oído acerca de todos los derrochadores. Oh, Dios mío, hizo esto o aquello. Está gastando de más. Pero en realidad,
Hay un mayor problema con la acumulación que con el que provoca el gasto. Esa es la número 1. Creo que la gente se equivoca más cuando ahorra y no sabe cómo usar su dinero, que cuando se lo gastan comprándose un Richard o un Lambo, aunque sea molesto verlos por ahí. El consejo que le daría a la gente es que asuma que todo lo que sabe sobre el dinero es incorrecto. ¿Todo? Sí, todo. Todo lo que sabe sobre él. De acuerdo. Que lo asuman para volver a dónde. De modo que puedas, realmente, empezar en blanco. Tienes que tener un tablero limpio, porque si sales ahora mismo y tratas de apilar nueva información, conocimientos financieros, encima de una base tóxica, todo lo que vas a conseguir será malo. Cuando le digo a la gente que no compre una casa, todo el mundo se asusta. Siempre reaccionan. Eso no puede estar bien. No puede estar bien. ¿Por qué? Porque que compres una casa es lo que te llevan diciendo toda la vida. Porque los bancos quieren que compres una casa. Pero en una subida, la compra de una casa no es lo que se debe hacer. Deberías primero asumir que no sabes nada. Y segundo, invertir todo lo que puedas en ti. Es deducible impositivamente. Nunca lo pierdes. Y la apreciación personal siempre será mayor que cualquier otra clase de activo. Me encanta eso. Bitcoin no puede igualarlo. Los bienes raíces no pueden igualarlo. Mi apreciación personal de activos siempre es infinita. ¿Quién me dice que yo no podría llegar a ser el próximo Oprah masculino? O que quien quiera que esté mirando no podría ser la próxima Roca o lo que sea. Entonces, ¿cuál es ese valor de apreciación? Es directo. Sí. Por esto, lo primero en lo que la gente debería invertir dinero, incluso endeudándose, es en su mejora personal. Si me dijeras que tienes que pedir prestados $1,000 para ir a una de tus clases para llegar a ser grande y tener algún potencial, aunque fuera un 1% de posibilidades de ponerte en el camino de la grandeza, yo te diría, amigo, hazlo. Coge ahora mismo una Amex o una Visa por valor de $1,000. Ni siquiera me importa cuál sea la tasa. No me importa la tasa debido a que el retorno es infinito. Infinito supera el 18%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, número 1, invierte en ti mismo. Número 2, invierte en tu negocio. Cualquiera que sea tu negocio, tu ámbito o división. Durante los primeros 30 años de mi carrera, no era dueño de una empresa, pero invertí en mi ámbito a pesar de que trabajara para una empresa. Tenía una secretaria. La empresa no pagaba a mi secretaria, la pagaba yo. Quería que trabajara para mí. Era mi madre, por cierto. Por lo tanto, invierte en ti mismo. Ya sabes, invierte en ti mismo. Luego, invierte en tu negocio o en tu ámbito, en tus habilidades. Si es tu empresa, entonces invierte en tu empresa incluso hasta quedarte a cero. Yo no guardaría dinero. Bien. Yo no ahorraría para un día lluvioso. No tendría una cuenta de emergencia. Yo no haría eso. ¿Y por qué no? Porque no lo necesitas. Lo que necesitas es gracia. Necesitas el dinero de otras personas. Necesitas ir a llamar a otra puerta, a hacer otro contacto. No necesitas reservas de dinero. Lo que verdaderamente necesitas es flujo de efectivo. Vale. ¿Y cómo conseguimos flujo de caja? Haciendo inversiones. Esa es la tercera. Otras cosas que no requieran de mis habilidades. Ese sería mi tercer consejo. Para empezar a invertir en activos reales, 1. Flujo de caja. Número 2. O B. Que se pueda valorar. Y 3. Que proporcione refugios fiscales. Si nos fijamos en esos tres criterios, Bitcoin no los cubre. Las acciones probablemente tampoco. Los juegos de azar menos. El oro no, y la plata tampoco. Los bienes raíces... Los NFTs no. Exacto, los NFTs no, porque no tienen flujo de caja. Por eso, cuando inviertes en NFTs, estás esperando a que todo salga bien con los dedos cruzados. Eso no te pasa con los bienes raíces. Cada mes estás recibiendo un cheque. Es como decir, vale, acabo de recibir otro cheque. Acabo de recibir otro cheque más. Realmente te quitas de encima todo ese misterio. Correcto. Pero lo más importante es que la gente necesita una pierna. Tienes que entender que si vives en América y tienes un problema de dinero,
No es porque seas estúpido y tampoco es porque seas perezoso. ¿Por qué es? Porque tienes la información incorrecta, la información equivocada. Si estás perdiendo en la mesa y hay otra gente que está ganando, simplemente tienes los datos equivocados. Al igual que hay desinformación médica, hay desinformación financiera en el mercado, que es perpetuada por los bancos y por las instituciones. Porque cada vez que operas bajo su hipnotismo, los beneficias a ellos, no a tu familia. Si tienes $1,000, yo seguiría invirtiendo en mí mismo hasta que tengas otros 1,000. De acuerdo. Y después seguiría invirtiendo. Ahora tendrás $2,000 invertidos en ti, por lo que deberías empezar a ganar dinero más rápido. En algún momento deberías empezar. Cada vez que haces una inversión en ti mismo, es como si pusieras combustible en tu coche. Se supone que te llevará más lejos, ¿cierto? Correcto. Entonces, si invierto en mí mismo, y verás, hay cosas que compré por las cuales no obtuve un retorno inmediato. Aún así, no dejé de invertir en un curso, en un taller, en una capacitación o en educación, o en tu salud. Porque funcionó. Me pasé 17 años yendo a la escuela. Nada de eso me sirvió. Pero sí me enseñó el hecho de tener que ir a la escuela. Ya sabes, cómo estudiar, cómo ir allí, cómo terminar, cómo completar un curso. Es como terminé la universidad. No estoy orgulloso de ello, por cierto. ¿Y qué haces con $1,000? ¿Cierto? Creo que simplemente tienes que seguir invirtiendo en ti mismo hasta que... Oh, ahora estoy haciendo $3,000. Y después, ¡boom!, reinvertir todo de nuevo. Pero lo que hacemos es empezar a sacarlo de la mesa, ¿verdad? Creo que la gente solo tiene que entrar en ese ciclo de... Está bien, voy a seguir repitiendo esta actividad. Voy a reinvertir el dinero en mí mismo, ir a ese taller o lo que sea. El lunes, tengo que volver y seguir presionando, hasta que... Bueno, ahora tengo $4,000. Vale, ahora tengo 5,000. Es ahí cuando los ingresos empiezan a subir. Los ingresos tienen que subir. Los ingresos deberían ser una indicación de lo que estás aprendiendo. Te está ayudando. Eso es interesante. Hasta que un día te dices, vale, tengo más dinero del que realmente puedo invertir en mí mismo. Sería algo así como decir, no hay nada con lo que me pueda deshacer de este dinero. Sin embargo, debes deshacerte de él. Tendría que ser algo así como, vale, tengo que gastar dinero en marketing. Yo no iría a buscar una inversión ahora mismo. Es tiempo de gastar dinero en marketing. Es tiempo de gastar dinero en marketing para conseguir más clientes potenciales. Es lo que haría. El mayor error que cometí en mi carrera fue no gastar más dinero en marketing. ¿Qué tienen en común todas esas personas exitosas? Ya sea el vendedor de colchones, el vendedor de coches, el vendedor de muebles o Elon Musk. Gastan dinero. ¿Cómo suena? Gastan dinero. Gastan un montón de dinero y no se preocupan por el dinero de la forma en que yo estaba preocupado por él. Usaban el dinero. Realmente lo usaban. No lo ahorraban. No lo acumulaban. Además, las mayores empresas en este planeta actualmente son empresas que pueden haber estado perdiendo dinero durante 25 años. Mira a Amazon. Reinvierte 1,7 millones de empleados. Ahí fue cuando todo hizo clic para mí. Lo que están haciendo es tratar de vender al público en general que la manera de resolver la inflación de los precios al consumo es creando más dinero y produciendo menos cosas. Es todo lo contrario. Necesitamos menos dinero y más cosas. Eso fue ayer. El FMI en Davos, Suiza, dijo, la economía mundial va a ser golpeada por los mayores vientos financieros en contra, desde la Guerra Mundial. Sí. ¿Y qué significa eso? ¿Sabes a qué me refiero? De eso queremos hablar. Pero lo más importante es, ¿qué puedes hacer? Y de ello hablaremos, porque cuando piensas en cuáles son tus activos actualmente, si te juntas con idiotas, probablemente seas un idiota. Sí, pero verás, esto es muy importante, porque a lo que estos planificadores financieros juegan es a mostrarte únicamente los gráficos que se remontan a 1981.
Es ahí cuando Paul Volcker subió las tasas. Desde entonces, arrastramos un ciclo descendente en las tasas de interés. Por esto, probablemente, puedas decir que el mercado de valores siempre sube, ¿verdad? Porque los tipos de interés siempre bajan. Pero, ¿qué pasa cuando los tipos de interés empiezan a subir? Normalmente el ciclo es de unos 30 o 40 años. Si nos fijamos en los gráficos del mercado de valores, que se remontan desde 1927 hasta 1980 o 1981, ajustándose a la inflación, la curva era más o menos plana. Pero eso no te lo dicen. Solo seleccionan los datos que quieren mostrarte para poder cobrar sus honorarios. Esto es algo aún peor que lo que sucedió en la última caída, que fue en 2008 cuando el mercado repo se invirtió y todas esas cosas. La mayoría de estos planificadores financieros y corredores de bienes raíces, todo lo que conocen es un mercado alcista. Sí, es cierto. Desde 2008 no hemos ido nada y los días felices parecían estar aquí de nuevo, porque siguieron bajando las tasas de interés. Los bienes raíces subieron, el mercado de valores subió, los mercados de bonos subieron. Sí. El problema con esto es que, cuando el toro sube por las escaleras, sí, el oso sale por la ventana. Cuando ocurra, será cuestión de 4 meses. Así de rápido, sale el oso por la ventana. No, nunca bajará. Cuando escucho esa afirmación, sé que va a bajar. Sí, y siempre hay, creo que fue Jim Rogers el que lo articuló maravillosamente. Solo tienes que comprar pánico y vender histeria. Y a veces, puedes predecir cuándo hay histeria. El problema con los mercados alcistas es que hace que la gente estúpida parezca inteligente. Sí. Y el dicho es, cuando el toro sube por las escaleras, el oso sale por la ventana. Y cuando baja, lo hace muy rápido. Mi pregunta, sin embargo, es, no sabía que la gente se estaba suicidando. Esto es un nuevo déjà vu, porque en 1929, el dicho era, cuidado con los banqueros que caen. Se tiraban por la ventana matando a la gente que pasaba por la calle. Sí, pero al final del día, ¿a quién culpas? A la Fed. Es la Fed, porque sencillamente están empujando a la gente fuera de la curva del riesgo. Toda esta cuestión radica en ser más inteligente. Eso es de lo que estamos hablando. O al menos rodearse de gente inteligente. Sí. Quiero decir, oh Dios mío, ya sabes, vamos a hacer mucho dinero porque tenemos, ¿cómo se llama esa cosa? ¿El nuevo trato verde? Créditos de carbono. Y tenemos la biotecnología y demás. Hay más oportunidades hoy en día. Sí, pero no si te juntas con idiotas. Creo que hay oportunidades increíbles y, por supuesto, podría llegar por ahí, pero también creo que vendrá, en mayor o menos medida, de la arena opuesta. Me refiero a los productos básicos de la vieja escuela. Por supuesto, creo que estamos en un superciclo a largo plazo. Absolutamente. Creo que vamos a ver los precios de cosas, como el uranio de carbón, aumentar. El tema más importante aquí, y es algo que se lleva diciendo durante los últimos 30 o 40 años, es que si vas a hacer una inversión, y todo el mundo la está haciendo porque es lo que te enseñan en la escuela, probablemente no vas a ganar dinero. Probablemente perderás dinero. Pero si vas a entrar en una inversión y cada persona te dice, Robert, estás loco, ¿de qué estás hablando? Estás absolutamente loco. No lo hagas. No hagas eso. Esas serán las inversiones donde harás más dinero. Siempre ocurre lo mismo. No tenemos acciones, bonos o fondos de inversión, porque mi padre rico me enseñó lo contrario. Actualmente, y lo he dicho en numerosas ocasiones, somos dueños de pozos de petróleo. No tenemos compañías petroleras. Es decir, no tenemos acciones. Repito, cuando Biden cortó el oleoducto XL, el petróleo pasó de 30 a 130. ¡Santo cielo! Estamos haciendo una fortuna hoy en día. Lo más peligroso de esto es que la gente está siendo aniquilada por la inflación. Los están matando. Sí. La comida, el combustible, eso es lo que me asusta. Pero cualquier intervención que se haga en una economía de libre mercado siempre va a empeorar las cosas para los pobres y la clase media.
ya sea a través de esta cosa insidiosa, como el impuesto invisible de la inflación, o sencillamente por apuntalar los activos que se están cayendo. Esas burbujas donde la gente termina siendo completamente aniquilada, o la mala asignación de los recursos, o la mala inversión. Quiero decir, tenemos que entender que la planificación central, o el marxismo, como siempre dices, es una pendiente muy resbaladiza. Es el camino a la ruina, o como Jim Rogers diría, es el camino rápido a la casa pobre. Tenemos que entender que el capitalismo del libre mercado no es perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos para elevar el nivel de vida de los pobres y de la clase media. Y nos estamos volviendo tan marxistas. Es por esto por lo que tenemos a tantos niños diciendo, oh, si voy a la universidad, estaré bien. Esta semana me enseñaron el marxismo. Hablan de grabar a los ricos y de las demás cosas que les enseñan. Verdaderamente lo que asusta actualmente es lo que está diciendo Klaus Schwab. Algún día no serás dueño de nada, pero serás feliz. Eso es la abolición de la propiedad privada. Sí, que es Marx. Sí, y eso es lo que les enseñan a los niños. Eso es. Y lo más loco es que están tratando de usar la inflación como una razón para gravar a los ricos. Y resulta completamente perverso, porque la forma de resolver la inflación de los precios al consumidor es produciendo más. Exacto, es produciendo más cosas. Pero, si gravas a todos los que producen, ¿tendremos menos cosas en el futuro o tendremos más cosas? No, pero como dijiste, el dinero se mueve. Sí. Nos mudamos a donde mejor se nos trata. Sí. Y la inflación es el peor impuesto de todos. Sí. Sencillamente, esto provoca que más gente tenga que depender del IMV, ingreso mínimo vital. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué es marxismo? Sí. Algún día no tendrás nada y serás feliz. Sí. Y el gobierno no te dará tu dinero. Realmente quiero hacer hincapié en esto, porque creo que es importante. Estamos experimentando la inflación a nivel mundial de los precios al consumidor en este momento. No solo aquí. Este es un problema enorme. Primera crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, absolutamente. Y su solución es hacer ¿qué? El ingreso mínimo vital. Vamos a dar a la gente más dinero y a restringir la oferta de bienes y servicios aún más, por lo que será más difícil para los productores producir realmente. Lo que están haciendo es tratar de vender al público en general que la manera de resolver la inflación de los precios al consumo es creando más dinero y produciendo menos cosas. Es todo lo contrario. Necesitamos menos dinero y más cosas. Permíteme hacerte esta pregunta. Cuando le das dinero a la gente, ¿aumenta la deuda? Bueno, depende de cómo se genere ese dinero. Entiendo, pero alguien va a tener que pagar por ello. Sí, normalmente se produce a través de la emisión de nueva deuda. Puede ser el gobierno emitiendo nueva deuda para ese gasto deficitario o un banco emitiendo nueva deuda de consumo. Entonces tienes una deuda y un préstamo para igualar ese nuevo dinero que ha sido creado. Sí, entonces, ¿hay dinero en una tarjeta de crédito? Es deuda. Sí. Y así es como se crea el dinero. Sí. Tienes que pedirlo prestado para que exista. Sí, así es. Esto pasó en el 71. Tienes que pedir prestado el dinero y el dinero se crea. Es un sistema de fracción de reserva. El sistema de fracción de reserva dice que si pones tus ahorros en un banco, pongamos $100, el banco puede prestar $1,000. El apalancamiento es 10-1. Sí, y ahora ni siquiera necesitan eso. No. Pueden crear dinero de la nada. Esto empuja a la moneda digital del Banco Central y a ellos tratando de prohibir el dinero en efectivo. Es por lo que creo que tantos jóvenes están optando por la cripto. Saben que algo está mal, aunque no tengan la imagen macro de la situación. Estabas hablando de la CBDC, la moneda digital del Banco Central. ¿Qué significa eso para ti, George? Bueno, la moneda digital del Banco Central simplemente significa que todos,
Todos los Joes y Janes promedio de la sociedad, incluidas las empresas y corporaciones, ahora tienen una cuenta con el Banco Central. En nuestro caso sería la Reserva Federal. Pero ¿eso no es el marxismo de la banca central? Es absolutamente 100% planificación central, porque lo que sucede ahora es que el sistema bancario está a cargo de la creación de la mayor parte del dinero nuevo. Puede variar un poco con la cuestión de los déficits, la flexibilización cuantitativa y demás, pero por lo general corresponde al sistema bancario. Si mantienen ese préstamo en su banco, si el banco sigue siendo dueño del préstamo, se lo quieren prestar a alguien que les vaya a pagar, ¿cierto? ¿De verdad? Con suerte lo prestarán para fines productivos. Lo que esto significa es que la mayoría del dinero que se está creando va a crear más bienes y servicios. Bien. Por eso no tienes inflación, aunque la oferta monetaria aumente. Bien. Sí, y es por eso que el libre mercado funciona. Bien. Por esto el libre mercado crea deflación. No inflación. El precio baja. El capitalismo realmente hace bajar los precios. Sí, porque no se puede competir de otra manera. Sí, lo que eleva es el nivel de vida de los pobres y de la clase media. Sí, pero enseñan marxismo en la escuela. Sí. Y todo esto tan retrógrado es dirigido por maestros de escuela. Sí. Dios mío. Sí, exacto. Si cambiamos a un sistema con una moneda digital del Banco Central, entonces todas las cuentas bancarias irán a parar a la Fed. Es ahí cuando la Fed tendrá el derecho de determinar quién obtiene el préstamo y por qué. La clave aquí es que la Fed no tiene pérdidas, ni ganancias. Pueden perder dinero. Por lo tanto, aunque un banco tenga que prestar de manera productiva, la Fed no tiene por qué hacerlo de una manera productiva. Pueden prestárselo a quien quieran. No tienen que preocuparse de que se les devuelva el dinero. Todo esto es dinero controlado centralmente, además de la oferta y de la creación de deuda. Como tú dices, es el marxismo. Pero el control masivo también es Orwell. El gran hermano te observa. Sí. Pueden saber exactamente dónde gastas tu dinero, en qué lo gastas y dónde está. Pueden rastrearte. La razón por la que me gusta esto de aquí es porque es oro de verdad. Esto ha estado aquí desde que se formó la Tierra. Esto es plata. Ha estado aquí desde que la Tierra se formó. Puedo coger esto y gastarlo en cualquier parte del mundo. No pueden rastrearme. Sí. Y así, cuando Bitcoin salió y empezaron a decir que iba a ser usado para el tráfico de drogas y demás, yo decía, bueno, ¿y el dólar no? Sí, exactamente. Quiero decir, ¿cómo puede la gente ser tan estúpida y comprar todo lo que dice la Fed? Eso es lo que es padre rico, padre pobre. Mi padre pobre era un académico brillante que estaba en bancarrota. Él pensó que todo lo que necesitaba era su doctorado, Stanford y la Universidad del Noroeste de Chicago. Sencillamente prosperó con eso. Mi padre rico, que nunca fue a la escuela, decía, tu padre es un idiota, pero se creen superiores. Sí, es cierto. Se creen que están por encima de la ley, al menos algunos de ellos. La otra cosa que es por la que siempre me fijo en lo macro es porque la historia se repite. Jim Rogers diría que una cosa que la historia te enseña es que la gente no aprende de la historia. Si lees los libros como 1984 o La Rebelión de Atlas, dices, Dios mío, ¿cómo diablos pudieron no verlo venir? Se suponía que eran libros de ficción, pero predijeron el futuro y lo que estamos viviendo ahora mismo. Creo que tiene que ver con lo que has dicho antes. La historia se repite, y si no se repite exactamente, rima. Es decir, en el último par de días, he estado haciendo un montón de investigación sobre la Primera Guerra Mundial y cómo comenzó la Primera Guerra Mundial. Es inquietantemente similar. ¿La República de Weimar? Bueno, eso fue en la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a su hiperinflación. En la Primera Guerra Mundial, se dio realmente por las reparaciones que tuvieron que hacerse. Fue una reacción en cadena. Perdona, continúa. Sí, pero el duque recibió un disparo en donde quiera que estuviera, en Eslovenia o algo así.
Básicamente se dividió en dos grupos, Austria, Austria-Hungría y luego el otro grupo. Tienes a los grandes países que se respaldaban frente a otro grupo de países más pequeños que se odiaban. Por lo tanto, el mundo se separó en dos grupos y luego fueron a la guerra. Lo mismo sucede actualmente con Rusia. Hay grandes países que se han puesto de su lado y otros que se ponen del lado de Occidente. Así tienes dos economías, especialmente con Ucrania, que es relativamente pequeña. Efectivamente es muy importante, porque proporciona gran parte de los alimentos y de la energía para el mundo. Eso es seguro. No digo que no sea importante. Ucrania es el granero de muchos países del mundo. Sí, claro. Tienen gas natural, tienen potasa, tienen fertilizantes, tienen madera, tienen otras muchas cosas allí. Litio para baterías. Sí, en Rusia y en Ucrania. Pero mi visión, desde el punto de vista del PIB, es que tienes dos países que son relativamente pequeños en comparación con Japón, China y los Estados Unidos, pero que aún así están en este conflicto. Todo el mundo, todos estos grandes países que tienen una gran cantidad de poder económico y enormes ejércitos, están eligiendo bandos. Se puede ver la escalada y se siente la tensión en el ambiente. Obviamente, espero que no sea así, pero no hay certezas, solo hay probabilidades. La cuestión es que si nos fijamos en la historia, cómo comenzó la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, todas estas guerras, por lo general, comienzan de la misma manera. Tienes que mirar a la economía y tienes que mirar a la censura. Creo que tienes que mirar a través de esa lente. Tienes que ir a lo macro. Sí, pero tienes que mirarlo a través de esa lente y entender que estamos pasando por semanas que marcarán las próximas décadas. Pero esto ya ha pasado antes. Eso es lo peor. Y como dice Rogers, la historia demuestra que la gente no aprende de la historia. Sí, me cuesta entenderlo. Lo que encontré en general, porque sabes que toda mi fascinación es ¿por qué algunas personas son ricas y por qué algunas personas son pobres? En 2022, la brecha entre ricos y pobres se estaba acelerando. Se estaba haciendo más ancha que el Gran Cañón. Pero muchas veces, las personas se están volviendo pobres simplemente porque tuvieron maestros pobres. Sí, así es. Es decir, sus padres eran pobres, o provienen de un entorno pobre, o como en mi caso, todos eran maestros de escuela, por lo que pensaban que lo único que necesitabas era tener un doctorado. El primer objetivo que tuve cuando me jubilé fue mirar mis gastos mensuales y preguntarme, ¿cómo puedo conseguir que mi dinero cubra esos gastos? Sí. Y además, ¿cómo puedo conseguir que mi flujo de caja cubra todas estas cosas para asegurarme que mis ahorros nunca se vean reducidos? Bien. Suena fácil y lógico, pero muy pocas personas conectan esos puntos y se dan cuenta de que si pueden crear suficiente flujo de efectivo con su cartera de inversión para cubrir sus gastos mensuales, es cuando se es financieramente libre. El cielo se está cayendo y he sido pesimista durante todos estos años. Durante años he sido como Paul Revere, ya sabes, seguí advirtiendo que vienen los británicos. He sido como Chicken Little, el cielo se está cayendo y he sido pesimista durante todos estos años. Pero ahora no puedo creer lo mal que se ha puesto. Es decir, está aquí y ese viejo dicho, anímate, podría ser peor. Y lo que dice Peter es, bueno, anímate, cada vez es peor, de todos modos es peor que esto. La buena noticia es que si empeora todavía tienes tiempo para prepararte. Bueno, va a suceder. Todavía no ha comenzado realmente, pero nos estamos acercando. ¿Sabes? El problema es que la Fed ha estado operando su política monetaria mientras mira por el retrovisor, porque siguen creando inflación, ¿verdad? Impresión de dinero, flexibilización cuantitativa, como quieras llamarlo, y siguen imprimiendo más y más dinero. Y miran por el retrovisor, y miran el IPC, y mientras esté por debajo del 2% o alguna versión del IPC esté por debajo del 2%, piensan que está bien seguir imprimiendo dinero. Mientras tanto, están ignorando el camino por delante, siguen mirando por el retrovisor, el número del IPC y siguen imprimiendo dinero, inflando burbujas de activos y distorsionando la economía y conduciendo estas burbujas de deuda y permitiendo al gobierno crecer y crecer.
gastando más y más dinero prestado y luego, de repente, miran en el parabrisas y están mirando estos grandes aumentos del IPC y su reacción inicial es, oh, no se preocupen por eso, no es nada. Y luego, después de unos meses más, bueno, ya sabes, es transitorio, desaparecerá. Y ahora tienen este gran problema, que ha sido inevitable durante una década. De hecho, en 2009, cuando la Fed cometió el error de seguir este camino de flexibilización cuantitativa y tasas de interés del 0%, predije exactamente el aprieto en el que se están metiendo ahora, porque tienen este enorme problema de inflación. No pueden hacer nada al respecto. Están hablando de endurecer la política, pero de lo que están hablando es de pasar de una política muy laxa a una ligeramente menos laxa. No están hablando de restringir el dinero, que es lo que realmente necesitarían para apagar este incendio inflacionario. Pero, por lo poco, apretando un poco, van a pinchar la burbuja o ya han pinchado la burbuja y estás viendo todos esos activos de riesgos implosionando en este momento en precio. La economía ya está entrando en recesión solo porque la Fed está suministrando menos heroína monetaria que antes. Pero el hecho es que todavía estén suministrando algo significa que los problemas de inflación seguirán empeorando. Así que esta es la peor pesadilla de la Fed, es la estabilización. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir endureciendo la política y empujando a la economía a otra crisis financiera, no solo una recesión? ¿O van a revertir el curso? Volver, ya sabes, revertir cualquier aumento de tasas, expandir la flexibilización cuantitativa y simplemente empeorar el problema de la inflación. Ya sabes, Kim y yo nos hemos estado preparando para esto durante años y años y años. Como dije, invierto contigo. Kim y yo tenemos toneladas de oro y plata, tenemos Bitcoin que odias, pero de todos modos también tenemos balas, ya sabes, estamos listos para eso. El 2022 va a ser incluso peor que el 2021 porque muchas empresas absorbieron los aumentos de precios porque pensaron que todo era transitorio. Bueno, ahora que se dan cuenta de que no es así, hay muchas empresas que se apresuran a recuperar el terreno perdido y están anunciando grandes aumentos de precios aquí en enero. Probablemente harán más adelante en el año. Mira el precio del petróleo, ya está explotando. Ha subido un 20% en las últimas semanas. Estamos en un nuevo máximo del año o en $85 el barril. Creo que nos dirigimos a más de 100 este año. Tal vez más cerca de 150. Creo que para el próximo año estaremos por encima de 150 en el precio del petróleo. No es solo petróleo, es todo tipo de energía, es agricultura, son materiales industriales. El gobierno está tratando de culpar a la escasez de suministro. No es escasez de oferta, es un excedente de dinero. Es toda la impresión de dinero lo que está creando el problema. Hoy vamos a hacer una revisión sobre el exchange llamado Coinex, que seguramente muchos no lo conocéis y por ese mismo motivo creo que es muy interesante tenerlo en cuenta, ya que últimamente estamos viendo como hay muchos exchanges que no eran muy conocidos y están teniendo un gran crecimiento, pero sobre todo las monedas que forman parte de esos exchanges estamos viendo cómo están multiplicando sus precios. Creo que este exchange es muy bueno, sobre todo por su facilidad y sencillez de uso. Normalmente, sobre todo los usuarios que no son muy expertos entran en ciertos exchanges que tienen multitud de opciones y muchas veces se ven perdidos, pero en este de Coinex, por lo que he estado viendo, es muy intuitivo, muy sencillo de utilizar. Es el típico en donde nosotros podemos hacer intercambio de diferentes criptomonedas y por lo que he estado utilizando os aseguro que es muy sencillo. Además podemos ver cómo lleva en funcionamiento desde el año 2017, lo que da bastante fiabilidad. Si la Fed hubiera hecho lo correcto después del COVID y hubiera contraído la oferta monetaria, entonces no veríamos estos grandes aumentos de precios. Tal vez hubiera habido una reducción en la oferta, pero habría habido una reducción compensatoria en la demanda. En cambio, redujimos la oferta porque todos se quedaban en casa en lugar de trabajar. Pero aumentamos la demanda porque les dimos a todas las personas que se quedaban en casa más dinero para gastar, que lo ganaban cuando realmente iban a trabajar. Así que fue el peor de todos los errores políticos. Arrojamos gasolina al fuego de la inflación y ahora estamos lidiando con las consecuencias y apenas está comenzando. Lo que debes hacer es salir de todos los activos en la burbuja que se sostenían por el dinero barato. Porque aunque sea barato, puede que sea menos barato por un tiempo. Y eso es suficiente para colapsar la burbuja. Pero no se puede simplemente ir al efectivo porque la inflación es muy alta
y está erosionando el valor de tu efectivo. No se pueden comprar bonos. Los bonos son incluso peores que el efectivo porque es efectivo en el futuro, pero mientras tanto tienes tu efectivo atado y la inflación se lo está comiendo. Por lo tanto, la gente tiene que salir de estas acciones de tendencia arriesgada para obtener valor. Y lo que estamos viendo es un cambio masivo de acciones de crecimiento de Estados Unidos a acciones de valor internacional, a acciones en Europa, a acciones en Asia, empresas básicas que tienen ganancias reales en este momento, que pagan buenos dividendos en este momento. Ahí es donde se esconden los inversores. Es por eso que estamos viendo algunas de estas acciones subiendo un 10,20% en el año sin noticias, incluso cuando las acciones en tecnología en Estados Unidos se están hundiendo y todos los activos burbuja, incluidas las criptomonedas, todo está cayendo. Tienes que entrar en activos reales, tienes que entrar en valor, tienes que salir del papel y tienes que salir del papel estadounidense en particular, porque tenemos el mayor problema de inflación y no podemos hacer nada porque estamos muy cargados de deuda. No hay forma de combatir la inflación sin colapsar toda la economía, porque toda la economía está construida sobre la base de esas tasas de interés artificialmente bajas. Pero para combatir la inflación hay que eliminar esa base y luego, si haces eso, todo lo construido se derrumba. No me gusta el mercado de valores y creo que el problema está en el mercado de bonos. Esa es mi preocupación. Luego, el mercado de repos, que es a corto plazo, tan corto como sea posible. Quiero saber lo que una persona puede hacer, Kim. ¿Qué estás haciendo para prepararte para el futuro? Eso está empeorando. Bueno, de nuevo, por supuesto, estamos haciendo oro y plata. También estamos haciendo bienes inmuebles. Y en los bienes inmuebles, ¿sabes? Va a haber cambios en el sector inmobiliario con este suministro. El problema de suministros y todo lo que sucede, la gente que no trabaja. Creo que viene, yo ya lo veo, hay tanto dinero flotando en este momento. Si hay hiperinflación, mi generación, la generación boomer, están acabados y tienen ingresos fijos. Oh sí, las personas que más se lastiman son las personas que están jubiladas. ¿Sabes? Cuando escucho las noticias, siempre quieren enfocarse en los salarios. Y si los salarios siguen el ritmo de inflación, que claramente no es así, pero al menos, si tienes salarios y suben un 5% y los precios suben un 10%, bueno, solo eres un 5% más pobre. Pero si estás jubilado y tienes un ingreso fijo y los precios suben un 10%, tú te quedas con todo el 10%. Y sabes, muchos de estos jubilados no se han visto obligados a salir a la curva de riesgo. Tienen todas estas acciones sobrevaloradas que no pagan dividendos y esas acciones se están derrumbando en este momento y toda su jubilación se está convirtiendo en humo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.